Bienvenidos y bienvenidas. Aquí estamos para entregar Lo Prometido, que es el último audio sobre el mecanismo de defensa de la proyección y las amplificaciones astrológicas correspondientes. Antes de empezar, quiero que cierren los ojos unos minutitos y traten de resonar con un símbolo muy conocido, muy famoso, que seguramente lo deben haber visto muchas veces a lo largo de su vida, que es el símbolo del Tao. Es este símbolo que también se llama Taijitu y que está constituido por el yin y el yang que confluyen en una forma mandálica, en un círculo. Sabemos que está compuesto por una parte negra que tiene un punto blanco y una parte blanca que tiene un punto negro. También se lo llama el signo o el símbolo del equilibrio. Y les voy a pedir también que piensen en este otro símbolo mandálico. No importa cuán familiarizados estén con el lenguaje astrológico, pero que piensen en este otro mandala que es el zodíaco, que está compuesto ni más ni menos que de 6 pares de opuestos complementarios. Y que tratemos de pensar de qué manera podemos comprender la lógica del zodíaco con sus 12 signos y sus 6 pares de opuestos complementarios desde una perspectiva taoísta, desde este símbolo tan primario, tan básico y tan elemental que es el Taijitu. Y lo primero que podemos decir es que lo que nos enseña el símbolo del Tao es que en todo polo duerme su opuesto complementario. En todo el blanco duerme el negro y en todo negro duerme el blanco. Y si lo llevamos al zodíaco, en todo núcleo ariano duerme Libra, que es su opuesto complementario. En todo núcleo taurino duerme Escorpio y en todo núcleo escorpiano duerme Tauro. Y en todo núcleo libriano duerme Aries, y así sucesivamente por el resto de los 6 pares de opuestos complementarios. Desde esta lógica taoísta es bastante sencillo poder comprender qué energía va a ser la candidata dilecta a ser proyectada en el afuera. Por supuesto, el núcleo de negro que duerme en el blanco y el núcleo de blanco que duerme en el negro van a ser candidatas a proyección. Esta es una lógica muy primaria y muy básica, muy elemental, que nos permite entender cuáles son las energías que pueden ser proyectables en el afuera dependiendo de los núcleos que manejemos primigeniamente y acentuadamente en nuestra carta natal. Por eso la carta natal es una brújula maravillosa para poder comprendernos, porque el mandala zodiacal expresa nuestra totalidad, las partes que conocemos de nosotros mismos y que dominamos más conscientemente, y las partes que no conocemos tanto de nosotros mismos y que por lo tanto pueden llegar a ser vividas, al menos en parte, de manera proyectiva. Por supuesto, ya dijimos que la proyección no solamente es un mecanismo sintomático y defensivo, que lo que genera es que transfiramos al afuera aquellos aspectos con los cuales no podemos lidiar internamente y que por alguna razón nos resultan incompatibles o intolerables. Sino que también la proyección es un modo de vincularidad. Si no fuéramos capaces de proyectar, no seríamos capaces de donar porciones nuestras, de nuestra identidad y de nuestra libido al afuera, y por lo tanto forjar un vínculo. O sea que proyectar también es una manera de conocer. A través de la proyección genero espejos en el afuera que me permiten verme y que me permiten también conocerme. Entonces, de alguna manera, proyectar el núcleo de negro que hay en el blanco y el núcleo de blanco que hay en el negro es una manera también de crear un espejo, un soporte especular que me permita conocerme. Y esto es también lo que la astrología nos va a mostrar. Construir un espejo libriano, atraer sincrónicamente un espejo libriano, le permite al ariano, y con esto no estoy diciendo el sujeto ariano, sino el núcleo energético de Aries, le permite conocer ese punto que habita en él y que en general queda más reprimido, oculto o disociado en el inconsciente. Esta es una primera forma básica de entender la proyección dentro del mandala astrológico. Recordemos lo que decía Caruti, un famoso astrólogo argentino, de que cada carta natal es un desequilibrio energético. La carta natal nos muestra la totalidad, pero nosotros tendemos a expresar solamente una parte de esa carta, generando entonces un desequilibrio energético, ¿no? La manera en la cual el Tao vuelve a generarse, en la cual se reequilibra y se compensa ese desequilibrio,
es muchas veces a través de la proyección, atrayendo un soporte externo que va a sostener, como si fuese una pata más en la mesa, esa parte que yo no estoy pudiendo manifestar. Entonces, entendiendo cuáles son las energías que están acentuadas en nuestra carta natal, vamos a entender también cuáles son las opuestas complementarias que van a ser posiblemente vividas por proyección. Por supuesto, después también un aspecto patognomónico de la proyección dentro de la carta natal y el pensamiento zodiacal es la oposición. La oposición es un aspecto básico dentro de la astrología que está marcado por un gradiente de 180 que pone en espejo, que pone en especularidad, en enfrentamiento directo, dos posiciones planetarias que en general suelen estar incluso en casas opuestas y en signos opuestos. Por supuesto, uno de los focos, una de las puntas de esta oposición, uno de los planetas que componen la oposición, va a tender a ser el lugar de identificación de la conciencia, y el que queda del otro lado de la punta, en la vereda de enfrente, va a tender a ser proyectado. Muchas veces es más complejo y esto es alternante, entonces la persona a veces se identifica con un polo y proyecta el que tiene enfrente, y a veces alterna y se va al polo opuesto, y sucede lo mismo con el que queda del otro lado. Si bien la oposición que forja este enfrentamiento directo entre dos posiciones planetarias es como un poco el símbolo específico de la proyección dentro de una carta natal, y donde haya oposiciones vamos a encontrar posiblemente también proyecciones, tenemos que pensar también que las cuadraturas, los quincucios, hay varios aspectos más que pueden hablar de la posibilidad de una proyección. En general, en mi experiencia y en mi investigación particular con el zodíaco como elemento y como trabajo de amplificación dentro del proceso psicoterapéutico, las cuadraturas también suelen ser proyectables, ¿no? Los puntos, las cuadraturas son aspectos de 90 grados tensos, ¿no? Es uno de los aspectos tensos que generan estructura dentro de las cartas, y en general también algunas de las puntas que unen este aspecto de 90 grados, algunas posiciones planetarias que se encuentran en alguna de las puntas de este ángulo de 90, suele ser proyectada. La proyección también a veces, cuando hay cuadraturas, está un poco más soterrada en el inconsciente, porque la cuadratura en general habla de un conflicto más inconsciente. La oposición, en última instancia, tengo enfrente visiblemente aquello a lo cual me estoy enfrentando. Eso no quiere decir que lo asuma, ni mucho menos que lo asuma como propio, ¿no? Pero tengo un poco más claro de qué se trata, al menos eso que estoy viendo enfrente. En la cuadratura queda un poco más desdibujado, ¿no? Entonces, a través de la oposición y complementariedad de los 12 signos, a través de la oposición, a través también de las cuadraturas y de otros aspectos, podemos ir viendo básicamente cuáles son las energías que son candidatas a ser proyectadas. De todas maneras, yo siempre recomiendo que cuando se trabaja con astrología no exista en general una tendencia a cerrar los símbolos y a ya dar por sentado que es, viendo el mapa natal, lo que esta persona potencialmente puede proyectar, sino que nos abramos al diálogo, al encuentro real con el otro y con la otra, ¿no? Con esta otra persona, con este sujeto con el que estoy dialogando, para poder no convertir el símbolo en signo, sino abrir la posibilidad de pensar junto con esa persona cuáles son las energías potencialmente proyectables, y que en todo caso el zodíaco y el mapa natal me guíen como si fuesen las migajas de Hansel y Gretel o el hilo de Ariadna, que me va llevando junto con la otra persona a una conclusión. Entonces, esto no es algo a priori, el a priori es solamente una serie de elementos como para orientarnos básicamente en el conocimiento del zodíaco, sino que esto es más bien una posteriori. Con la carta natal siempre me parece que es más rico abrirse al diálogo y al encuentro con el otro y a la co-construcción del saber, teniendo como brújula este potente símbolo. Bueno, la próxima seguimos con introyección. Les mando un gran abrazo.